El reloj de pared en la sala de don Manuel no solo marcaba las horas, parecía que golpeaba el aire con una insistencia dolorosa. Tic, tac, tic, tac. Para un hombre que pasó 60 años bajo el ruido ensordecedor de las sierras eléctricas, el aroma del serrín fresco y el sudor de la jornada, el silencio de la jubilación era una condena. Manuel se miraba las manos. Eran manos que contaban historias. Tenían cicatrices de astillas que nunca salieron, manchas de barniz que el tiempo tatuó en su piel y nudillos gruesos como raíces de roble. Pero ahora, esas manos solo sostenían una taza de café tibio mientras veía pasar los coches desde su ventana en un barrio donde ya nadie lo llamaba por su nombre, sino simplemente, el abuelo. Esa mañana, algo cambió. Manuel encontró, en el fondo de un baúl viejo, una caja de madera que él mismo había construido cuando tenía 10 años. Al abrirla, el olor a cedro viejo lo golpeó como un rayo. Allí estaba, un cuaderno amarillento, con las esquinas comidas por el tiempo, y un lápiz de grafito tan corto que apenas se podía sostener. En la primera página, con una caligrafía infantil pero firme, decía: «Cuando sea grande, quiero ser ingeniero». El recuerdo regresó con una nitidez aterradora. Manuel cerró los ojos y pudo oler la lluvia de aquel invierno en el campo. Tenía 14 años. Su maestro, el señor Hilario, le había dicho que era el mejor de la clase en aritmética. Pero esa misma noche, su padre, un hombre de manos agrietadas y mirada cansada, apagó la vela de un soplido. «Mañana no vas a la escuela, Manuel», dijo su padre sin mirarlo. «El campo no espera y el hambre no sabe de raíces cuadradas. Mañana empiezas en el taller de don Julián. Aprenderás a ser útil, no a ser sabio». Manuel no protestó. En esa época, los hijos no protestaban, se partían el lomo para que los hermanos menores tuvieran un plato de sopa. Pero ese día, una parte de su alma se quedó encerrada en ese cuaderno amarillento. Durante décadas, Manuel fue un excelente carpintero. Hizo las mesas donde otras familias cenaban, las cunas donde otros niños soñaban y los estantes donde otros hombres guardaban sus libros. Él construyó la casa del conocimiento para los demás, pero nunca se permitió entrar en ella. A sus 82 años, la mayoría de la gente piensa en qué dejará en su testamento. Manuel, en cambio, empezó a pensar en qué se llevaría él. ¿Para qué, papá?, le preguntó su hijo mayor esa tarde, cuando Manuel le soltó la noticia. «Ya tienes tu pensión, tienes tu casa. A estas alturas quieres ir a sentarte con niños que podrían ser tus bisnietos. Te van a dar un dolor de cabeza con tanto ruido». Pero Manuel no escuchaba, o más bien, escuchaba una voz más antigua que la de su hijo. Escuchaba al niño de 1954 que todavía estaba esperando que alguien volviera a encender la vela. «Hijo», respondió Manuel con una calma que venía de los siglos, «he pasado la vida construyendo cosas que otros usarán. Ahora quiero construir algo que solo me pertenezca a mí, mi propia mente. No voy por el título, voy por la respuesta». Al día siguiente, Manuel se puso su mejor camisa, la que guardaba para los domingos, y se peinó los escasos cabellos blancos con una precisión militar. Caminó 6 calles hasta la preparatoria nocturna, Benito Juárez. El edificio era viejo, con paredes descascaradas y luces de neón que parpadeaban, pero para él, era el mismísimo Partenón de Atenas. Al llegar a la ventanilla, la joven secretaria ni siquiera levantó la vista del celular. «Dígame, señor, ¿busca a algún nieto? Las clases todavía no terminan». «No, señorita», dijo Manuel, colocando sus manos nudosas sobre el mostrador. «Busco una hoja de inscripción. Vengo a terminar lo que dejé pendiente hace 70 años». Caminar por el pasillo de la preparatoria nocturna se sentía como caminar por la cuerda floja. El eco de los zapatos de cuero de Manuel, sacados del armario y lustrados con esmero, contrastaba con el chirrido de los tenis de marca de los adolescentes que corrían de un lado a otro. Manuel se detuvo frente a la puerta del Salón 4B. Respiró hondo. El aire olía a tiza vieja, a desinfectante barato y a esa energía eléctrica que solo tienen los jóvenes que creen que el mundo les pertenece. Por un segundo, su mano tembló sobre la manija. «¿Qué haces aquí, Manuel?», se preguntó una voz cruel en su cabeza. «Eres un viejo que apenas sabe enviar un mensaje de texto. Vas a hacer el hazmerreír. Vuelve a tu sillón, vuelve a tu soledad segura». Pero recordó el cuaderno amarillento en su mochila. Empujó la puerta. El silencio que siguió fue sepulcral. 30 pares de ojos jóvenes se clavaron en él. Algunos con curiosidad, otros con burla evidente, y muchos con una indiferencia que dolía más que un insulto. Manuel caminó hacia la única silla vacía al fondo. El pupitre era pequeño. Sus piernas, largas y afectadas por la artritis, apenas cabían. Se sentó con la dignidad de un rey en el exilio, mientras escuchaba una risita ahogada desde la fila de adelante. «Miren», llegó el profesor de historia,
pero de la prehistoria, susurró un chico de gorra hacia atrás. El salón estalló en una risa contenida. Manuel no bajó la mirada. Abrió su mochila, sacó un cuaderno nuevo y un bolígrafo. Sus manos, acostumbradas a domar troncos de encino, se sentían torpes sosteniendo aquel objeto tan ligero. La clase era matemáticas y el profesor, un hombre joven de unos 30 años llamado Alberto, entró con prisa, escribiendo ecuaciones en el pizarrón antes siquiera de decir, buenas noches. Bien, hoy repasaremos el lenguaje algebraico. Si X es el triple de Y, decía el profesor mientras la tiza volaba. Manuel miraba el pizarrón con los ojos muy abiertos. Las letras se mezclaban con los números. Para él, que había pasado décadas sumando centímetros y calculando ángulos de corte a ojo de buen cubero, aquel lenguaje abstracto era una muralla de hierro. Intentó escribir, pero su mano no obedecía con la rapidez necesaria. El profesor borraba el pizarrón apenas terminaba una explicación. Disculpe, maestro, dijo Manuel, levantando la mano con timidez. El profesor se detuvo, ajustándose los lentes. Dígame, señor Estrada, ¿verdad? Podría repetir esa última parte. No alcancé a anotar la fórmula. Un suspiro colectivo de impaciencia recorrió el salón. Don Manuel, dijo el profesor con una condescendencia que intentaba ser amable pero resultaba hiriente, tenemos un programa que cumplir. Si nos detenemos por cada detalle, no terminaremos el bloque. Trate de seguir el ritmo, o pídale los apuntes a un compañero al final. Manuel bajó la mano, miró a su alrededor. Nadie lo miraba. Todos estaban en sus teléfonos o escribiendo frenéticamente. Se sintió invisible. En ese momento, la silla le pareció más pequeña, el salón más frío y su sueño más estúpido. Al terminar la clase, Manuel fue el último en salir. Caminó de regreso a casa bajo la luz de las farolas que parpadeaban. El frío de la noche calaba en sus huesos, pero el frío en su corazón era peor. Llegó a su casa y no encendió la televisión. Se sentó en su mesa de carpintería, rodeado de sus viejas herramientas. Allí, él era el maestro. Allí, él sabía exactamente cuánto debía medir una espiga para que encajara en una mortaja. Allí, el tiempo no le pesaba. Tal vez tengan razón, murmuró para las paredes vacías. El conocimiento es para los brotes tiernos, no para las ramas secas. Abrió el libro de texto que le habían entregado. Leyó la primera página 3 veces y no entendió nada. Los términos, monomio, polinomio y variable, le sonaban a un idioma extranjero. Manuel cerró el libro de golpe. Sintió una rabia sorda. No era rabia contra el profesor o los jóvenes burlones. Era rabia contra el tiempo que le había robado la agilidad, contra los años que se llevaron su capacidad de retención. Estuvo a punto de meter los libros en una bolsa y dejarlos en la banqueta para que alguien más se los llevara. Pero entonces, al mover el libro, cayó una pequeña nota que su nieta de 8 años le había dejado en secreto dentro de la mochila. Abuelo, mi maestra dice que eres un valiente. Cuando te gradúes, yo te voy a regalar mi lápiz favorito. Te quiero. Manuel sostuvo el papelito con sus dedos rugosos. La promesa de una niña era más pesada que la burla de 30 adolescentes. Se limpió una lágrima traicionera que se perdía entre sus arrugas y volvió a abrir el libro. Si pude domar la madera más dura de este país, se dijo a sí mismo con un nuevo brillo en los ojos, voy a domar estos números aunque sea lo último que haga. Esa noche, don Manuel no durmió. Bajo la luz de una lámpara de escritorio, con una lupa en una mano y un diccionario en la otra, empezó a estudiar la primera página del libro de matemáticas como si estuviera descifrando un mapa hacia un tesoro perdido. Pasaron 2 semanas. Manuel seguía siendo un fantasma en la última fila. Llegaba 10 minutos antes, limpiaba su pupitre con un pañuelo de tela y sacaba sus 3 lápices perfectamente afilados. No hablaba con nadie. Sin embargo, algo estaba cambiando en su interior. Ya no intentaba competir con la velocidad de los jóvenes. Había entendido que su ventaja no era la rapidez, sino la profundidad. Mientras los demás memorizaban fórmulas para el examen del viernes, Manuel intentaba entender por qué funcionaban. En su taller, él sabía que si una mesa tenía 3 patas de una medida y la cuarta era distinta, la estructura fallaba. Empezó a ver el álgebra como la estructura de una silla invisible. La X es la pata que falta, se decía a sí mismo. Pero el ambiente en el salón seguía siendo hostil. Kevin, el chico de la gorra que se había burlado de él el primer día, era el líder de un pequeño grupo que se dedicaba a interrumpir la clase. Kevin era inteligente, pero estaba lleno de una rabia que Manuel reconocía bien, la rabia de quien se siente obligado a estar en un lugar que no le ofrece esperanza. Un jueves lluvioso, el profesor Alberto lanzó un reto al pizarrón. Era un problema de trigonometría aplicado a la construcción de una rampa. Quien resuelva esto correctamente, queda exento del examen de mañana, anunció el profesor.
El salón quedó en silencio. Los jóvenes empezaron a teclear furiosamente en sus calculadoras científicas. Manuel miró el dibujo en el pizarrón. Un triángulo rectángulo, una hipotenusa desconocida y un ángulo de inclinación. Sus ojos se entrecerraron. Él no necesitaba una calculadora para saber que esa rampa estaba mal diseñada. Había construido cientos de rampas para asilos y hospitales durante sus años de carpintero. Kevin levantó la mano primero. La respuesta es 4.5 metros, profe. El profesor negó con la cabeza. Te faltó considerar el ángulo de fricción, Kevin. Esa rampa sería un resbaladero peligroso. Nadie más habló. Manuel sintió un latido fuerte en el pecho. Sus manos sudaban. Lentamente, como quien teme molestar a un gigante, levantó su mano derecha. Sus dedos, marcados por el trabajo, se veían extraños en ese ambiente académico. Don Manuel, ¿tiene la respuesta?, preguntó el profesor con una mezcla de sorpresa y duda. No tengo la cifra exacta de su fórmula, maestro, dijo Manuel poniéndose de pie con esfuerzo, pero sé que el diseño del dibujo está mal. Si corta la madera a esa medida, la fibra se va a quebrar cuando suba el primer peso. El ángulo debe ser de 15 grados, no de 20, y la base necesita un refuerzo de 3/4 para que la carga se distribuya. El salón estalló en murmullos. Kevin se dio la vuelta y soltó una carcajada. Oiga, abuelo, esto es matemáticas, no una clase de manualidades. Aquí usamos números, no pedazos de palo. Pero el profesor Alberto se quedó callado. Miró el pizarrón, luego miró a Manuel y finalmente sacó su propio libro de ingeniería. Tras un minuto que pareció una eternidad, el profesor borró el número 20 del pizarrón y escribió el 15. Don Manuel tiene razón, dijo el profesor con un tono de respeto que el salón nunca había escuchado. La teoría dice una cosa, pero la física de los materiales no miente. El cálculo de Manuel es más preciso que el que yo les di, porque él entiende la realidad detrás del número. Kevin, siéntate. Manuel, por favor, pase al frente y explique cómo supo lo del refuerzo. Ese fue el día en que él, viejo de la prehistoria, se convirtió en el maestro Manuel. Con una tiza en la mano, Manuel no explicó senos ni cosenos con términos técnicos. Habló de la resistencia del roble, de cómo el peso de un hombre se desplaza al caminar y de cómo las líneas del pizarrón eran, en realidad, las líneas de la vida. Al terminar la clase, sucedió lo impensable. Kevin no salió corriendo al estacionamiento. Se quedó esperando en la puerta del salón, jugueteando con su mochila. Cuando Manuel pasó a su lado, el joven lo detuvo. Oiga, don Manuel, dijo Kevin sin mirarlo a los ojos. A mi papá le cerraron el taller hace poco. Él dice lo mismo que usted, que las cosas ya no se hacen para durar. Pero a mí me cuesta mucho entender esto de los números. Siento que no sirven para nada. Manuel puso su mano nudosa en el hombro del muchacho. Sintió la tensión en esos músculos jóvenes. Hijo, los números son las herramientas del pensamiento. Si no aprendes a usarlos, otros construirán tu vida por ti, y probablemente la construyan mal. Si quieres, mañana llegamos media hora antes y te enseño cómo ver la geometría en las manos. Kevin asintió en silencio. Por primera vez en 3 años, ese joven rebelde sintió que alguien no lo juzgaba por su gorra o su mala actitud, sino que le ofrecía un martillo para construir su propio futuro. Esa noche, cuando Manuel llegó a su casa, el silencio ya no era una condena. El reloj de la sala seguía marcando el tic-tac, pero ahora el sonido le recordaba al latido de un corazón que, a los 82 años, acababa de encontrar una nueva familia. Manuel abrió su cuaderno amarillento y, debajo de su vieja meta, escribió una nueva frase: nunca es tarde para hacer el puente por el que otros crucen. Al cuarto día, ocurrió algo que el personal del hospital nunca había visto. Una enfermera entró a la habitación con una cara de total desconcierto. Señor Estrada, tiene visitas. Bueno, tiene muchas visitas. Dicen que son sus compañeros de clase. Entraron en fila. Primero Kevin, con una mochila que parecía pesarle más de lo normal, seguido por otros 3 estudiantes del salón 4B y, al final, el profesor Alberto. Traían consigo un pequeño pizarrón blanco portátil y un fajo de hojas impresas. Si usted no puede ir a la prepa, don Manuel, la prepa viene a usted, dijo Kevin con la voz entrecortada, tratando de parecer rudo pero con los ojos brillantes. No crea que lo vamos a dejar solo ahora que por fin estoy entendiendo física. El profesor Alberto se acercó a la cama. Manuel, hablé con la dirección. Si usted se mantiene al día con los trabajos y presenta los exámenes desde aquí, no perderá el semestre. Estos jóvenes se ofrecieron a turnarse para traerle los apuntes todos los días después de clase. Manuel sintió que el dolor en su pecho se disolvía, no por la medicina, sino por algo mucho más potente, el propósito.
Sus manos nudosas buscaron las de Kevin. «Trae ese pizarrón, muchacho», susurró Manuel con una fuerza renovada. «No perdamos tiempo. ¿En qué se quedaron ayer?» Esa habitación de hospital se transformó. Durante las siguientes semanas, entre sueros y enfermeras que entraban a tomar la presión, se hablaba de literatura, de ecuaciones de segundo grado y de los sueños que no tienen fecha de caducidad. Manuel no era un paciente muriendo, era un maestro viviendo. Su recuperación asombró a los médicos, quienes no lograban entender cómo un hombre de 82 años podía mejorar su ritmo cardíaco mientras resolvía problemas de álgebra. Lo que los doctores no sabían era que el corazón de Manuel no latía por obligación biológica, sino por la deuda de honor que tenía con su propia historia. La montaña era alta, el aire era escaso, pero por primera vez en su vida, Manuel no estaba escalando solo. Nota para el autor, esta es la parte 4. Hemos superado el obstáculo de la salud y reforzado el vínculo con los jóvenes. El día que Manuel volvió a cruzar el arco de la entrada de la preparatoria, el aire se sintió distinto. Ya no era el frío húmedo de diciembre el que lo recibía, sino la brisa suave de una primavera que comenzaba a asomarse. Manuel caminaba más lento, apoyado en un bastón de madera de fresno que él mismo había tallado en su taller durante su convalecencia, pero su espalda estaba más erguida que nunca. Al entrar al pasillo, no hubo risas. Los estudiantes que antes lo ignoraban o lo veían como una curiosidad del paisaje, ahora se detenían. Algunos le daban un asentimiento con la cabeza, otros, simplemente le abrían paso. Manuel ya no era un extraño, era un símbolo. Cuando entró al salón 4B, Kevin se levantó de un salto y le apartó la silla. «Lo logramos, don Manuel. Hoy es el último repaso antes del examen final. Si pasamos esto, la toga nos espera». Manuel se sentó y acarició la superficie de madera de su pupitre. Para otros era solo un mueble viejo rayado con iniciales, para él, era el altar de su redención. Miró sus manos. El temblor seguía ahí, un recordatorio de que el tiempo no perdona, pero sus ojos estaban fijos en el pizarrón con una intensidad que devoraba cada palabra del profesor Alberto. Llegó el viernes del examen final. El ambiente en la preparatoria nocturna era tenso, casi eléctrico. El examen no era una simple prueba del profesor Alberto, era un examen estandarizado por la Secretaría de Educación, un folleto de 30 páginas que abarcaba 3 años de conocimientos comprimidos. Manuel se sentó frente al cuadernillo. El reloj de la pared, el mismo que antes lo torturaba con su silencio, ahora parecía correr a una velocidad suicida. Tic-tac, tic-tac. Tienen 2 horas, dijo el profesor Alberto, cuya voz denotaba una preocupación que intentaba ocultar. Miró a Manuel con una súplica silenciosa. «Por favor, no te rindas ahora». Manuel abrió el examen. La primera sección era lengua y literatura. Sus ojos se humedecieron al leer un fragmento de Don Quijote de la Mancha. Entendía a Alonso Quijano mejor que nadie en ese salón. Entendía lo que era ser llamado loco por perseguir gigantes que otros veían como molinos. Respondió con fluidez, sus ideas volando más rápido de lo que su mano podía escribir. Pero al llegar a la sección de cálculo, el muro apareció. Eran integrales complejas, curvas que debía analizar y volúmenes que calcular. El sudor empezó a perlar su frente. Sus dedos se acalambraron por la presión del bolígrafo. Miró a su alrededor. Kevin estaba sudando, mordiendo la punta de su lápiz, luchando su propia batalla. Manuel cerró los ojos un segundo. Se imaginó en su taller. Visualizó la madera. Visualizó que cada número era una viga, cada ecuación un ensamble. No estaba resolviendo matemáticas abstractas, estaba construyendo el último mueble de su vida. El dolor de su mano se convirtió en un ruido de fondo. Empezó a trazar las respuestas. Faltaban 15 minutos. Manuel iba por la pregunta final, un ensayo breve sobre el impacto de la educación en la sociedad moderna. Sus compañeros empezaron a entregar sus exámenes. Kevin pasó por su lado y le dio un pequeño toque en el hombro antes de salir. A falta de 5 minutos, solo quedaban Manuel y el silencio. El conserje ya empezaba a arrastrar los botes de basura por el pasillo. El profesor Alberto se acercó lentamente. «Don Manuel, el tiempo se ha agotado». Manuel no levantó la vista. Su mano seguía moviéndose, trazando las últimas letras con una urgencia desesperada. Sus arrugas parecían más profundas bajo la luz cruda del neón. «Un momento, maestro, por favor. 70 años me tomó llegar a este renglón. No me quite estos últimos segundos». El profesor Alberto miró el reloj y luego miró la puerta. Decidió que, por una vez en su carrera, el reglamento no era más importante que la justicia. Se sentó en su escritorio y se puso a revisar unos papeles que no existían, dándole a Manuel el regalo más preciado que un hombre puede recibir: tiempo. 5 minutos después, Manuel soltó el bolígrafo.
El sonido del plástico cayendo sobre la madera resonó como un disparo. Se puso de pie, entregó el examen y salió del salón sin decir una palabra. Fuera, en el patio, el aire nocturno era frío, pero él sentía un fuego interno que lo quemaba. Caminó hasta la salida, donde Kevin lo esperaba recargado en un poste de luz. ¿Cómo le fue, don Manuel? No lo sé, muchacho, respondió Manuel mirando hacia las estrellas. Pero por primera vez en mi vida, no me quedé con nada por decir. La madera está cortada, ahora solo falta ver si el ensamble resiste. Los días que siguieron al examen final fueron, para Manuel, más largos que los 82 años que ya llevaba a cuestas. La carpintería, que siempre había sido su refugio y su lugar de paz, se sentía extraña. Tomaba el cepillo para pulir una tabla, pero su mente se perdía en las variables de la tercera página del examen. Había despejado bien la ecuación. Había sido claro en su ensayo sobre la libertad. Sus hijos lo visitaban con más frecuencia, pero evitaban el tema. Para ellos, que su padre hubiera sobrevivido al semestre ya era ganancia suficiente. Ya descansa, papá, le decían. Pero Manuel no quería descanso, quería justicia para su propio esfuerzo. En la escuela, el ambiente era de una calma espectral. Las listas de resultados se publicarían en el tablero principal un martes a las 7 de la tarde. Kevin lo llamó por teléfono, un aparato que Manuel ya manejaba con cierta soltura, 3 veces ese día. Estoy nervioso, don Manuel. Si no paso, mi jefe me va a meter a la fábrica de tiempo completo. Ten fe en tus manos y en tu cabeza, Kevin. Ya hiciste lo más difícil, dejar de creer que no podías. Cuando dieron las 7, Manuel estaba allí. No vestía su ropa de trabajo, sino un saco café que solo usaba para bodas y funerales. El patio de la preparatoria estaba abarrotado de jóvenes. El murmullo era ensordecedor, una mezcla de gritos de júbilo y sollozos de frustración. Manuel se quedó atrás, dejando que la marea de jóvenes se dispersara. No quería empujar, no quería apresurar el veredicto. Kevin salió de entre la multitud corriendo, con el rostro rojo y los ojos empapados. Al ver a Manuel, se detuvo en seco. Pasé, don Manuel. Pasé con 7, pero pasé. El joven abrazó al anciano con una fuerza que casi le quita el aire. Luego, se apartó con respeto. Vaya usted, su nombre está hasta arriba. Manuel caminó hacia el tablero. Se colocó sus gafas de lectura, las mismas que lo habían acompañado en tantas noches de desvelo. Sus dedos recorrieron el cristal frío, bajando por la lista de nombres ordenados alfabéticamente. Estrada, Manuel. Al lado del nombre, en letras rojas y firmes, aparecía el número 9.4. Manuel no gritó, no saltó, simplemente cerró los ojos y dejó que su frente descansara contra el cristal del tablero. Sintió que una losa de concreto que había cargado desde 1954 se desmoronaba por fin. No era solo un aprobado, era la excelencia. Había vencido al sistema, había vencido a la biología y, sobre todo, había vencido al miedo. Una semana después, el Salón 4B se reunió para la entrega de las togas y los birretes. Ver a Manuel vestido de negro, con esa tela sintética que brillaba bajo la luz, era una imagen que nadie olvidaría. El birrete se le ladeaba un poco sobre sus cabellos blancos, dándole un aire de sabio antiguo perdido en la modernidad. El profesor Alberto entró con una caja de madera bajo el brazo. Se acercó directamente a Manuel. La dirección ha decidido algo, Manuel. En cada graduación, el alumno con el mejor promedio da el discurso de despedida. Este año, ese honor le corresponde a usted. Manuel palideció. Maestro, yo soy un hombre de madera y clavos, no de palabras elegantes. Deje que un joven lo haga, ellos tienen el futuro por delante. Manuel, respondió el profesor con voz firme, precisamente porque usted sabe lo que es no tener futuro es que tiene que hablar. Ellos necesitan saber que el tiempo no es algo que se gasta, sino algo que se siembra. Esa noche, Manuel regresó a casa y se sentó frente a su vieja máquina de escribir. Sus dedos, que ya no temblaban tanto, empezaron a teclear. No buscó palabras en el diccionario. Buscó en las cicatrices de sus manos, en los inviernos de soledad y en la luz que vio en los ojos de Kevin cuando entendió su primera lección. Sabía que ese discurso no era para los maestros, ni para los padres de familia. Era para todos los triunfadores del tiempo, que, en algún rincón del mundo, estaban a punto de rendirse pensando que su reloj ya no tenía cuerda. El día de la graduación, el teatro de la ciudad estaba a reventar. El aire estaba saturado de una mezcla de perfume barato, flores frescas y esa ansiedad eléctrica que precede a los grandes finales. En las primeras filas, cientos de jóvenes lucían sus togas con la impaciencia de quien quiere salir corriendo a comerse el mundo. Manuel estaba tras bambalinas. Su mano derecha apretaba con fuerza el bastón de fresno,
la izquierda, un fajo de hojas arrugadas. Su hijo, el mismo que meses atrás le pedía que se quedara en el sillón, estaba allí, ajustándole la estola con manos temblorosas y los ojos rojos. «Perdónanos, papá», le susurró al oído. «No sabíamos que no estabas estudiando para terminar la escuela, sino para enseñarnos a vivir». Manuel solo asintió. No había rencor en su corazón, solo una paz profunda, como la de un bosque después de una tormenta. Recibamos ahora, con el promedio más alto de la generación y un honor que trasciende los libros, a don Manuel Estrada. El silencio que cayó sobre el auditorio fue absoluto. Manuel caminó hacia el estrado. El sonido de su bastón contra la madera del piso, toc, 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 marcaba el ritmo de sus 82 años. Cuando llegó al micrófono, tuvo que ajustarlo hacia abajo. La vejez le había robado altura, pero la luz de sus ojos le daba una estatura de gigante. Manuel miró a la multitud. Vio a su nieta en la tercera fila, sosteniendo en alto un lápiz amarillo con un lazo rojo. Vio a Kevin, quien lo miraba con una lealtad que no se compra con dinero. Manuel dejó las hojas del discurso sobre el atril, y las cerró. No las necesitaba. «Buenas noches», comenzó su voz, que al principio vaciló pero pronto cobró la fuerza de un roble. «Muchos de ustedes me ven aquí y piensan que soy un milagro de la perseverancia. Pero les voy a decir la verdad, yo soy un hombre que vivió con miedo durante 70 años». El auditorio contuvo el aliento. «Tuve miedo de que el tiempo se hubiera acabado. Tuve miedo de ser el viejo ridículo entre jóvenes brillantes. Pero hoy, con este papel en la mano, entiendo que el tiempo no es un enemigo que nos persigue para matarnos, sino un maestro que nos espera para que aprendamos. A los jóvenes aquí presentes les digo, no corran. No vivan como si el éxito fuera una meta que se alcanza a los 20 y se acaba a los 30. La vida no es una carrera de velocidad, es una obra de artesanía. Y a los que son como yo, a los que tienen la plata en el cabello y el invierno en los huesos, les digo, no se sienten a esperar el final. El final vendrá de todos modos, pero que no se encuentre de pie, con un libro en la mano y un sueño nuevo en el pecho. Yo no soy un graduado, yo soy un hombre que por fin ha encendido la vela que le apagaron en 1954. Cuando Manuel terminó, no hubo aplausos inmediatos. Hubo un segundo de peso sagrado en el aire. Y luego, como una ola que rompe contra el acantilado, el auditorio entero se puso de pie. Kevin fue el primero en gritar su nombre, y pronto, cientos de voces coreaban, «Maestro Manuel». «Maestro Manuel». Al bajar del estrado, su nieta corrió hacia él y le entregó el lápiz. «Aquí tienes, abuelo, para que escribas tu siguiente historia». Esa noche, cuando las luces del teatro se apagaron y la ciudad volvió a su murmullo habitual, Manuel regresó a su casa. Se quitó la toga, la dobló con cuidado y la puso sobre su banco de carpintero. Tomó el cuaderno amarillento de 1954 y, en la última página, debajo de todas las fórmulas y los apuntes, escribió con el lápiz de su nieta. «Misión cumplida. Mañana empiezo el curso de Historia del Arte». Manuel se acostó y, por primera vez en 7 décadas, no soñó con lo que pudo haber sido. Soñó con lo que todavía podía ser. Porque en el canal de Triunfadores del Tiempo, aprendimos que la muerte no llega con las arrugas, llega cuando dejas de ser alumno de la vida. Don Manuel nos dejó un año después de su graduación. No se fue en un sillón viendo la televisión. Se fue en su taller, diseñando un estante para los libros de Kevin, quien hoy estudia ingeniería. Manuel no murió. Se convirtió en la prueba viviente de que el tiempo es solo una medida, y el espíritu, una eternidad. Y tú, vas a seguir diciendo que ya es tarde. Suscríbete a Triunfadores del Tiempo y cuéntanos, ¿cuál es el sueño que vas a rescatar hoy? Nos vemos en la cima.